Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Fuera de las presidenciales, el 5 de noviembre en Estados Unidos hay otras elecciones claves, como las legislativas. ¿Cómo está ahí el panorama? Acapulco conmemora hoy el primer aniversario de la llegada del huracán Otis que destrozó ese puerto mexicano. ¿Cómo está el sector hotelero? Los trenes de alta velocidad española, AVE, empiezan a tener un problema del que carecían: la impuntualidad. ¿Cómo entenderlo? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 25 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El martes 5 de noviembre, es decir, dentro de 11 días, hay elecciones en Estados Unidos. Por la presidencia se enfrentan Kamala Harris y Donald Trump, y la competencia, a juzgar por lo apretadas que se ven las encuestas, está como para alquilar balcón. Pero ojo, porque las presidenciales no son las únicas elecciones que tendrán lugar en esa fecha. Hay otras muy importantes que son las legislativas, las de Senado y Cámara. ¿En qué consisten y cómo están las cosas? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera Dori Toribio. Juan Carlos, las encuestas ahora mismo indican que en el Capitolio podría darse un cambio doble que nunca antes ha ocurrido en la historia. Y me explico. Por un lado, el 5 de noviembre se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, los 435 escaños o asientos de esta Cámara Baja que ahora mismo está en manos de los republicanos desde las legislativas de 2022. Pero por un margen muy ajustado. Tienen 220 escaños y la mayoría está en 218, mientras los demócratas, que tienen 212 asientos, son muy optimistas de que pueden ganar ahora, y las encuestas también indican eso mismo. Los demócratas solo necesitan 4 escaños para hacerse con la mayoría. Esto se debe a que hay en este momento 3 asientos vacantes, que es lo que ocurre cuando un congresista se retira, dimite o fallece. Y de esos 3 asientos vacantes, 2 son demócratas. De manera que solo necesitarían otros 4 más. Y creen que la manera de hacerlo es ganando en estados favorables donde pueden arrebatar el escaño a varios republicanos. Por ejemplo, en California y en Nueva York. Aunque en total hay 11 escaños que ahora mismo están muy reñidos, con sondeos muy ajustados entre republicanos y demócratas. Entonces, habrá que ver, pero el pronóstico es que los demócratas podrían darle la vuelta a la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado la situación es al revés. El 5 de noviembre está en juego la renovación de 1/3 de los 100 escaños de la Cámara Alta, que son 34. El Senado quedó repartido en las últimas elecciones con 50 asientos para los demócratas y 50 para los republicanos. Pero como los vicepresidentes de Estados Unidos tienen en el Senado el voto de desempate, en este caso Kamala Harris, pues se considera que los demócratas tienen la mayoría. Ahora, en estos comicios, las encuestas indican que los republicanos podrían ganar el control del Senado, apenas necesitarían 1 escaño, aunque de nuevo las cosas están también muy ajustadas en un puñado de estados. Ojo sobre todo a la carrera en Ohio, muy reñida y está recibiendo por eso mucha atención. Lo que es seguro, en cualquier caso, es que si esto ocurre, si la mayoría de la Cámara de Representantes pasa a ser demócrata y la del Senado pasa a ser republicana, sería la primera vez en 230 años de elecciones legislativas que las 2 cámaras cambian de manos al mismo tiempo, pero
en dirección opuesta, y esto es esencial para quien ocupe la Casa Blanca. Recuerden que gran parte de la agenda de un presidente pasa por la aprobación del Congreso y que el líder de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del Estado es una de las personas más poderosas de Washington, sin olvidar la gran influencia política de los líderes del Senado. Fuera de las elecciones presidenciales y legislativas, el 5 de noviembre también hay otras votaciones en Estados Unidos. Le preguntamos a Dori Toribio a cuáles debemos prestar especial atención. Sí, tenemos que estar pendientes también de las elecciones para elegir a los gobernadores en 11 estados, 8 actualmente republicanos y 3 demócratas. Y hay mucha atención, especialmente en New Hampshire y Carolina del Norte. Los comicios a estos cargos también son muy seguidos en Washington porque obviamente son cargos muy relevantes. ¿Y por qué? En muchas ocasiones, esta posición es la plataforma para aspirar a la Casa Blanca después. A lo largo de la historia hay más de una docena de presidentes de Estados Unidos que fueron antes gobernadores de sus estados, como Jimmy Carter en Georgia, Ronald Reagan en California, Bill Clinton en Arkansas o George W. Bush en Texas, y podemos incluso remontarnos hasta Thomas Jefferson, gobernador de Virginia a finales del siglo XVIII, antes de ser el tercer presidente de Estados Unidos. Para terminar, recordemos también que en muchos estados las papeletas incluyen otras elecciones locales y regionales o cuestiones de interés en esos lugares. Por ejemplo, en varios estados como Arizona, Missouri, Nebraska o Florida también se votan el 5 de noviembre medidas sobre el aborto, bien para restringirlo o para aprobar protecciones constitucionales al derecho al aborto, después de que en 2022 la Corte Suprema derogara el histórico fallo Roe vs. Wade, que legalizó la interrupción del embarazo en Estados Unidos en los años 70. Otros estados, por ejemplo, Dakota del Norte y Dakota del Sur, votarán para legalizar el consumo de la marihuana, y en más lugares, como Connecticut, los votantes decidirán sobre las futuras normas electorales de ese estado. O, en Ohio, sobre la distribución de los distritos congresionales. Hoy hace exactamente un año, el huracán Otis dejó una ola de muerte y devastación en Acapulco. Al tocar tierra, era de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 300 kilómetros por hora. Su paso por esa ciudad del Pacífico mexicano se cobró la vida de al menos 60 personas. Así sonaba la sala del apartamento de Juan Sebastián Solís, un habitante de esa ciudad del estado de Guerrero, según reportó Uno TV. Partes de Acapulco quedaron destruidas. Para colmo, hace un mes, cuando había un renacer incipiente, llegó un nuevo huracán, John, de categoría 3. Acapulco, que ha sido un atractivo turístico, ha sufrido mucho. La Cámara de Comercio calcula que desde Otis las pérdidas totales del sector hotelero superan los 38,000 millones de dólares. Pasado mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum visitará la ciudad. Ayer, el portal de noticias Animal Político publicó un informe según el cual los hoteles, para resucitar, necesitarían el equivalente a 5.500 millones de dólares. Para entender bien el asunto, hablamos en Ciudad de México con el autor del reportaje, el periodista Manu Ureste. En Acapulco hubo una tormenta perfecta. En menos de un año, 2 potentes huracanes de categoría 5, Otis y John, impactaron este puerto de aproximadamente 1 millón de habitantes, generando daños prácticamente incalculables. En el huracán Otis, que se cumple ahora mismo un año, estuve reporteando justo un día después del impacto de este potente huracán, y yo lo que veía era no había ni una sola calle que no estuviera devastada. O sea, era una zona de desastre realmente. Y bueno, pues este huracán dejó sobre todo muchos daños en la infraestructura hotelera, que es de lo que vive la ciudad al 100%. Y para que se hagan una idea,
Según datos oficiales, en Acapulco hay una oferta hotelera de 19.500 habitaciones de hotel y un año después todavía faltan por recuperar casi la mitad. O sea, ahora mismo hay disponibles unas 11.000 habitaciones, aproximadamente un 55%. La ciudad, el gasto que tiene que hacer el Estado mexicano para poder recuperar una de las joyas turísticas de México, se calcula que asciende a más de 110.000 millones de pesos. Y bueno, cuando ya veíamos que había a lo largo de este año una cierta recuperación, nos decía la Secretaría de Turismo de Guerrero que ya en el verano pasado había aproximadamente una ocupación del 60-65%, incluso en algunos días hasta el 70%, pues bueno, llega este huracán John hace un mes, aproximadamente en septiembre, que trae, en 4 días llovió con este huracán lo que no había llovido en un año, generando pues fuertes inundaciones en muchas colonias, deslaves, muchos daños estructurales en puentes, en infraestructuras, en carreteras, y bueno, pues la ocupación hotelera de nuevo cayó al 10%, y la situación para el sector turístico ahora mismo en Acapulco es crítica, porque llevan un mes sin ingresos apenas. Y bueno, pues esto lo que hace es que el sector turístico lance un grito de auxilio, porque entre el huracán Otis hace un año y este nuevo huracán, pues están pues, francamente al borde de la quiebra, ¿no? Y esta es un poco la situación que se vive en Acapulco, con este impacto del cambio climático y estos huracanes tan fuertes, 2 en apenas un año. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Aquí en España, que el año pasado fue el segundo país que más turistas recibió, 85 millones, 25 millones menos que Francia, hay preocupación por lo que está pasando con los trenes. El problema tiene que ver con los retrasos que están afectando la alta velocidad. Los trenes de alta velocidad española, lo que se conoce como AVE, cubren 4.000 kilómetros en buena parte de la geografía nacional. El primero viajó de Madrid a Sevilla el 14 de abril de 1992. 2 semanas antes, el informativo del andaluz Canal Sur envió un reportero a la capital. Aparentemente este tren AVE, que está a punto de salir de la estación madrileña de Atocha, es uno más de los que diariamente cubren el trayecto con Sevilla. Sin embargo, en su interior no viajan turistas ni ejecutivos, sino una docena de técnicos de Renfe encargados de vigilar el estado de la sofisticada línea de alta velocidad. A más de 250 km por hora, los sensores instalados en distintos puntos de este peculiar tren son capaces de detectar y localizar con precisión posibles defectos en las vías. El AVE no se retrasaba nunca, ni siquiera un minuto. Ahora va a otras ciudades como Barcelona o Málaga y a veces es impuntual. ¿Cómo se explica esto? Llamamos en Madrid al periodista César Urrutia, que ayer publicó un informe sobre el tema en el diario El Mundo. Los trenes de alta velocidad están perdiendo puntualidad en España. ¿Cuánta? No mucha, si se compara con otros servicios de ferroviarios urbanos, como son los servicios de cercanías en Madrid o de rodalíes en Cataluña, pero sí lo suficiente como para que los viajeros lo noten. Para entender de qué estamos hablando, la puntualidad actual en la alta velocidad está en el 93%, es decir, más de 9 trenes de cada 10 llegan a puntuales, con un intervalo de 15 minutos sobre la hora estimada. ¿Es esto grave? Bueno, cada viajero lo valora, pero el hecho es que sí que supone una pérdida respecto a lo que eran las cifras anteriores, que hay que entender que la alta velocidad, cuando se fundó en España, cuando se implantó en España en el año 90, tenía esta puntualidad como su principal virtud, y ahora ya no. ¿Por qué? Porque desde el año 2022 toda la red española de alta velocidad ha cometido un proceso de liberalización. El monopolio, antiguo monopolio que era Renfe, tiene ahora competidores, que son Wigo e Irio. ¿Qué sucede? Que ponen muchos más trenes sobre la vía y entonces aumenta la circulación y ha aumentado
el tráfico de una manera espectacular. En 2 años, la red de alta velocidad ha ganado tantos pasajeros como en los 10 anteriores. Ahora mismo viajan unos 41 millones de personas. Lo que sucede es que ni el gestor de infraestructuras, que se llama ADIF, ni los propios operadores son capaces de garantizar la misma calidad en el servicio que ofrecían antes, ahora. El gestor de infraestructuras porque hay más incidencias en la vía. Los operadores porque sus vagones, sus trenes, etcétera, también fallan. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro dio los nombres de miembros del israelí NSO Group, que según él, en junio y septiembre de 2021 viajaron a Bogotá para recoger $11 millones con los que el gobierno anterior, el de Iván Duque, les compró el software Pegasus para tareas de espionaje. La Fiscalía General de la Nación señaló además que hay indicios de que esa transacción, hasta ahora desconocida, sí se produjo. En España, Íñigo Errejón, portavoz del Congreso de los Diputados del partido izquierdista Sumar, anunció ayer su retiro de la política, luego de que la actriz Elisa Mouillá denunciara en su cuenta de X que ha sido víctima de acoso sexual por parte del dirigente político. Errejón, de 40 años, acompañó a Pablo Iglesias en su primera época en el partido Podemos. Mouillá, de 35 años, actuó en la famosa serie española Águila Roja. 2 noticias finales. El Parlamento Europeo otorgó ayer el premio Sájarov a la libertad de conciencia a los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y Grace Ocean Private Limited, empresa dueña del carguero Dalí, que en marzo se estrelló contra el puente Francis Scott Key en el puerto de Baltimore, le pagará a la justicia estadounidense $103 millones como indemnización. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.